cómo implementamos el sistema global que es el de y siempre digo, o sea, tú dices, tú tienes un seguro de daños naturales. Y yo les solicito. Es decir, que es la pena. Un paso. Nuestro país anda muy mal, porque un grupo pequeño tiene acceso al capital, negando a la mayoría su derecho al capital. Hernando, presidente, él sí sabe. Quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital. Avanza, 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 el tren de la esperanza. Hernando, presidente, es lo que pide la gente. Daría seguridad, que garantice tu libertad. Daría seguridad, que garantice tu libertad. Quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital, quería yo si tuviera capital. Avanza, 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 el tren de la esperanza. Le deseo la palabra al doctor Iván Hidalgo, por favor. Voy a activar su audio. Doctor Raúl Bao García, rector de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Hugo Neira, director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Doctor Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República. Señores, señoras, doctores, maestros, alumnos, egresados, invitados en general, muy buenas noches. Bienvenidos al auditorio virtual del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Y esta noche, evidentemente, al inicio de estas actividades económicas, tenemos el placer y el honor de tener a nuestro rector, a quien le cedemos el uso de la palabra, al doctor Raúl Bao. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Un saludo especial al doctor Hugo Neira, director de nuestro Instituto de Gobierno, de nuestra querida universidad. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta noche para escuchar las ideas y planteamientos interesantísimos, por cierto, del doctor Hernando de Soto, que es uno de los candidatos a la presidencia de la República. Qué duda cabe de que el Perú se encuentra atravesando una coyuntura muy difícil, producto de la pandemia del COVID-19, que nos afecta tanto en el plano de la sanidad, por la deficiente infraestructura con la que el Perú enfrenta esta pandemia, como también por la crisis económica que ésta ha devenido. Creo que son dos grandes tareas, no las únicas, pero dos grandes tareas en las que deben enfocarse los candidatos, en primer lugar, y quienes asuman el gobierno a partir del 28 de julio de este año, un año también emblemático para el Perú porque se celebra el bicentenario de nuestra República, para tratar de resolver en el más breve plazo estos problemas que afectan definitivamente a la población nacional. Si bien es cierto, es una pandemia que por su propia definición y como tal afecta al mundo entero, el Perú se ha visto afectado de manera dramática y especialmente dificultosa. Es momento, pues, de que las propuestas se centren realmente en plantear propuestas y lineamientos de políticas de gobierno que atiendan todas las necesidades de la población que se ha visto afectada. Millones de familias peruanas que han perdido sus empleos, que han perdido sus posibilidades de atender las necesidades básicas de sus familias. Millones de peruanos que han perdido el empleo. Cientos de miles de peruanos que han visto partir a un ser querido producto de este virus que nos ataca y del que todavía no tenemos una solución a corto plazo. Las vacunas se presentan como una alternativa interesante, como un avance científico y tecnológico que brinda una posible solución en el mediano plazo. Ya hemos visto cómo se ha manejado el primer intento de atender a la población peruana con las vacunas. Somos optimistas, de hecho, en pensar de que esto va a ser superado en el corto plazo, pero que definitivamente nos enfrenta
a un escenario de cortísimo plazo, ya que las elecciones presidenciales son exactamente en menos de 2 meses, y el 28 de julio asumirá pues quien tenga la gran responsabilidad de sacar al Perú adelante de esta difícil situación. Hoy día, gracias a una iniciativa interesantísima del Instituto de Gobierno de nuestra universidad, iniciamos esta serie de presentaciones de candidatos a los que consideramos realmente serios y responsables para que presenten sus propuestas, sus alternativas y que le brinden de una u otra manera a la población peruana esperanza, que es lo que necesitamos. Esperanza porque el peruano es un actor trabajador, muy emprendedor, activo y proactivo. Y lo que necesita es seguridad del Estado. Seguridad del Estado en todos los sectores en los que él pueda desenvolverse adecuadamente a partir de ahora. Vamos a escuchar al doctor Hernando de Soto, que seguramente tiene importantísimas alternativas y propuestas a presentarnos el día de hoy. Solamente quiero recordar que Hernando de Soto es un recordado amigo de la universidad. Él fue doctor honoris causa o es honoris causa de nuestra universidad desde el año 2001, de manera que tiene una vinculación cercana con nuestra casa de estudio, porque a partir de esa fecha ha estado en constante y continuo contacto con nuestra universidad, aportando sus valiosas ideas y experiencias desde ese entonces. De manera que es gratamente importante que él esté inaugurando esta serie de conferencias por ser justamente nuestro doctor honoris causa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y escucharemos con atención para el final de la jornada hacer nuestras reflexiones del caso. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor rector. Para la presentación de nuestro invitado, del doctor Hernando de Soto, haré uso de la palabra nuestro director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, el doctor Hugo Neira. Buenas noches a todos. Esa noche es una noche especial. En primer lugar, me dirijo al rector para 2 veces decirle gracias. En primer lugar, porque nos apoyó en este proyecto, y en segundo lugar, porque está usted aquí en esta noche. Que iniciamos con Hernando de Soto, y que tengo la obligación y la gracia de poder presentarlo, pero en realidad por el tiempo es fundamental que él tenga el mayor tiempo posible. Por lo tanto, voy a decir un par de cosas muy rápidas. En primer lugar, Hernando de Soto nació en Arequipa y a los 5 años ya estaba en Suiza. Su padre era diplomático. Con eso quiero decir que tiene una formación cosmopolita. Y a los 37 o 38 años que volvió al Perú, descubrió algo que todos teníamos delante nuestro, no nos damos cuenta, que la fuerza más importante para una economía liberal estaba abajo, en la clase popular que había venido de los Andes. Y a partir de ahí se volcó por completo la lógica de la política y la economía del Perú. Fue un descubrimiento estupendo. Hernando, después de eso, lo tuteo, como dicen los españoles, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, no hay que ocultar las cosas, y realmente estás ahí para hacer algo importante. Nosotros no vas a hablar tranquilamente, no vamos a intervenir, no vamos a tener preguntas en el momento que hablas. No hay un debate. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sino modestamente un puente entre el candidato que eres tú y lo que llamaríamos la comunidad peruana, y sobre todo
tendría también, en beneficio de lo que puedes decir, esta institución en la cual ha sido doctor de honoris causa en el 2001, con ese tiempo tiene 7.000 personas graduadas en este instituto y la mitad de ellos son doctores, de manera que es una capa social muy importante. Todo lo que deseamos le vamos a pedir a los demás candidatos. No tenemos una postura política, no queremos tenerla, una situación académica, o sea, neutral. Y te preguntaré a ti en primer lugar, ya que nos has hecho el gran favor de venir, que te lo agradezco enormemente, ¿qué cosas vas a hacer en tu gobierno en caso feliz que le llegues a ser presidente? Y esa es la pregunta fundamental. Lo que cuenta, tú es tu presencia. Y entonces nosotros tomaremos, escucharemos y comprenderemos qué cosa es lo que quieres hacer en el campo económico, social y el Estado. Y por lo tanto, te dejo la palabra para que nos digas cuál es tu proyecto. Muchísimas, perdón, tengo la palabra, disculpe, lo interrumpí. Bueno, ya me diste la palabra, entonces está muy bien. Estimado y querido Hugo, doctor Hidalgo, doctor Basto, yo les agradezco muchísimo la bienvenida que me han dado a su institución. Efectivamente, obtuve, y estoy muy honrado con ello, el doctor honoris causa de su universidad, pero desde que lo obtuve, dicho el paso, estaba una segunda vez que quizás no mucha gente remarcó, pero llenamos la sala, gracias a ustedes, cuando traje mi socio de entonces, que era el doctor Bill Tai, que es el inventor de Zoom. Y entonces, 2015, lo traje a la universidad y llenamos la sala, había gente con cola afuera. O sea que, y en ese momento la idea era cómo creamos un mecanismo blockchain para poder conectar a la gente pobre del Perú con el mercado global. El tiempo ha pasado, Bill Tai sigue ahí, sigo asociado con él en otras cosas, y efectivamente el proceso, la metodología que yo había creado ha sido patentada, ya comienza a funcionar en los Estados Unidos, en pequeños pueblos, pero la presentación de esa tecnología fue en San Martín de Porres, fue el único lugar donde fuimos a hacerlo públicamente. Entonces ahora estamos por Zoom y yo les traje el inventor de Zoom en ese momento. Y espero yo traerle una serie de otras personas porque creo que uno de los grandes problemas del Perú es que es, como lo dijo en un simpático y brillante artículo Hugo últimamente, es que De Soto nos ha dicho que no somos un país pobre, sino un país no conectado. Y eso es el problema, ¿no? Tenemos el crecimiento en el mundo, donde hay crecimiento, donde hay desarrollo, es el resultado de la revolución industrial, que es poder hacer las cosas en gran escala, por hacer las cosas de tal manera que haya división del trabajo. Dixit Adam Smith, Dixit Karl Marx. Entonces, la idea es cómo agarramos este país nuestro, de tantas culturas, de centenares de culturas, que sigan las culturas, pero cómo creamos un mundo, un Perú civilizado, no en el sentido de que es salvaje, sino civilizado en el sentido de que las culturas son una cosa y la civilización básicamente son culturas interconectadas, en las cuales uno no necesita solamente poder trabajar con familiares, personas como nosotros los arequipeños que venimos a Lima y dicen, bueno, necesito un contador que sea un arequipeño, ¿no? Porque lo conocemos, alguien viene de Huancayo, entonces dice, tiene que ser huancaíno, porque ahí conozco, es la prima de mi primo. Bueno, esas son las economías artesanales. Y esas economías artesanales, muchas pueden sobrevivir, por supuesto, pero si no hay conexión, si no hay fusión,
si no hay cadenas productivas, no logramos economías de escala. Los costos del crédito serán siempre altos porque evaluar una organización unipersonal, que es la mayor parte de las empresas en el Perú y que son los mayores empleadores, que la gente los llama informales, yo prefiero que decididamente son desconectados porque la mayor parte de ellos son formales. Lo que pasa es que tienen estatus que no les permiten interconectarse entre ellos mismos. Y eso es el resultado por el cual el crédito les es caro. Les es caro porque si yo tengo y soy bancario y yo tengo que evaluar una compañía constituida, estructurada, donde hay un jefe de operaciones, donde hay un jefe de contabilidad, donde hay un gerente general con estatutos claros, conforme a las normas, me resulta más fácil aprobarle un crédito al 8% a una gran compañía que a una persona pobre donde ya me voy a 130% o 120% al año. Entonces, la base del programa es básicamente cómo insertar a todo nuestro país, porque también los formales necesitan ser insertados dentro de una economía global. Es tomar conciencia de que somos la tercera parte del 1% de la población mundial. Entonces es muy importante saber que somos David, mas no somos Goliat. Y si no tomamos conciencia de eso, no nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay que hacer, y no es posible crecer. Yo había estado relativamente pesimista en términos del futuro desarrollo del Perú para pegar un gran salto, porque había una cierta complacencia a partir de los años 90 de que ya habíamos escogido una ruta, que eso era irreversible y todo lo que faltaba realmente por hacer no se iba a hacer, porque sencillamente si no hay dolor, es lo que he aprendido con el tiempo, no se vence la inercia. La inercia nos gana y preferimos quedarnos como estamos. Pero el dolor ha venido, como lo ha dicho el rector, en la forma del coronavirus. Es un gran acelerador. Es el lado negativo, por supuesto, es la manera como nos ha golpeado, ha revelado que tenemos un estado frágil, por no decir, como yo siempre lo nombro, un estado fallido, pero lo que también ha hecho es que todas las reformas que anteriormente por inercia no eran posibles, ahora sí son posibles. Entonces yo considero que si llego a ser presidente, si la gente que me acompaña llega a formar gobierno, vamos a hacer un gobierno en guerra, de guerra. Tenemos varios enemigos. Un enemigo ahora es la pobreza. Anteriormente había pobreza, pero de una manera u otra, como siempre, los sectores más pudientes del Perú han sabido manejar las cosas para que todo el mundo siga creyendo que hay que ser como ellos. Hay complacencia, algún momento llegaré. Hay emprendedores que han llegado muy alto y lo que es necesario para hacer esa gran transformación de la cual han hablado tanto los enemigos del capitalismo como los que están a favor, como los que están más o menos en el centro, no iba a ocurrir. Pero viene el coronavirus y de repente se les da crédito a las distintas empresas y las que están en el sector llamado AB comienzan a recibir crédito y logran de una manera u otra sobrevivir la crisis. Por lo menos la mayoría lo logrará. Pero en lo que se refiere a C, D y E, las cifras son muy claras. Las ha dado la Organización Internacional del Trabajo en sus dos fundamentales discursos. Guy Ryder ha dicho que en lo que ellos tienen, en un mundo donde 2.000 millones de personas básicamente están en el llamado sector informal, en todo el mundo. Eso quiere decir que en el mundo en desarrollo y ciertos países excomunistas, estamos hablando más o menos de las mismas cifras que el Perú. Hay un 70% que no tiene acceso al crédito y no puede formar capital. Eso es lo esencial. Y eso permite entonces rápidamente comparar Smith con Marx, es decir, ahí hay una coincidencia. Y de estas empresas del sector, de los sectores C, D y E, aproximadamente ahora se supone que las 3/4 partes, en la medida en la cual es posible medirlo, pero todo indica que por ahí va, ya colapsaron.
Y eso es una de las razones por las cuales ya se ve, en lugar de grupos de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 personas, ya estamos viendo gente deambulando por las calles, solos, ganándose la vida como pueden. Y es como destrozar pues una empresa, es como destrozar una institución que se llama Instituto de Libertad y Democracia o que se llame San Martín de Porres. Hay instituciones, esas se están rompiendo. Y no solamente se rompen por ahí, y no se dan cuenta muchas veces porque como están confinados y aislados, todavía no hay la posibilidad necesariamente de formar conciencia de clase, o lo que a veces los sociólogos llaman un conocimiento público versus un conocimiento privado. Y cuando viene el conocimiento público, vienen las revoluciones. Entonces, esta revolución, esta insatisfacción va a ir creciendo. Y nosotros, yo por lo menos temo la posibilidad de una gran colisión social que si la agarramos a tiempo puede ser el gran motor de la transformación. No solamente eso, sino la división de clases es cada vez más fácil de percibir, porque cuando en mi casa hay alguien que podría estar enfermo o sospechamos que lo ha agarrado el coronavirus, pues le damos esta habitación. Y si hay otra persona, pues le damos esta otra percepción. Pero ¿qué hacemos cuando hay una familia de 5 o 10 y tienen solamente 2 habitaciones? Están condenados a contagiarse todos. Entonces, la división de clases, que es una cosa muy importante, es una cosa que se está acentuando. Entonces, ya no es una cuestión de decir, bueno, yo voy a hacer un gobierno mejor del que el Kuczynski, hoy usted, o mejor del que Humala. Esto es un gobierno de guerra. Esto es un gobierno en el cual hay que hacer planteamientos claros, pero dándose cuenta de que somos David. En otras palabras, no es una cuestión de creer que en el Perú vamos a reinventar lo que es una economía global. Ahí existe. Y ya no hay comunistas que no creen en la economía global. Todos los comunistas creen ahora en la economía global, sean de la ex Unión Soviética o sean de la China. Entonces, en ese mundo global, ¿cómo hacemos para nosotros los peruanos protegernos? Bueno, siempre habrá organismos internacionales. Y es obvio que esas instituciones también ya no tienen la influencia que tenían anteriormente. Parte de la responsabilidad viene, por supuesto, por el hecho de que el presidente Trump dijo America first, los Estados Unidos primero, y el resultado de eso hoy día es que ya no hay la fuerza de la Comunidad Económica Europea tampoco. Lo vimos en el caso que anteriormente, cuando había un problema, había un vocero de la Comunidad Económica Europea. Ahora es la Merkel, ahora es Macron, ahora es el primer ministro de Italia, el otro es el primer ministro de España. Hemos regresado a las naciones. Y hay una nación que se llama Perú, y es un buque solo, y ahora el almirante es el presidente del Perú. Y eso es lo que tenemos. Entonces alguien dice, pero mira, a los que se preocupan del comunismo o de sus distintas formas de aparecer, digamos, antiempresariales, dicen, bueno, siempre tenemos la posibilidad de que los Estados Unidos nos ayuden. Los Estados Unidos no pueden meter gente en un submarino, mueren de coronavirus. No pueden poner gente en un portaaviones, mueren de coronavirus. Estamos solos. Entonces, nuestro plan de gobierno tiene que ver con estamos solos. Eso quiere decir que ya no es cuestión de decir, oiga, estamos produciendo nosotros más o menos unas 100 normas cada día. Quiere decir quizás unas 28,000 normas o de 25,000 a 30,000. Y entonces vamos a contratar a un buen estudio peruano, el estudio Rodrigo, el estudio Muñiz, a ver cómo hacemos con este laberinto. Eso no va a funcionar. Si por un lado hay un estudio de abogados, 2 abogados, 3 abogados, 4 abogados, pónganle 20 estudios de abogados, ¿cómo van a luchar contra un torrente de 100 nuevas normas cada día? Es como, miren, no es como si fuéramos una trucha subiendo la corriente de un río. No hay manera de hacer eso.
La tecnología y la forma de hacerlo es tener una estrategia, que es lo que tenemos nosotros. ¿Qué ocurre cuando ya mafias, sistemas, conexión, no mafias, sencillamente la inercia? Mi primo está casado con fulano, yo fui al Markham, el otro estuvo aquí en San Marcos, hemos pasado de los León Soprado, nos conocemos, confiamos, los dos estamos casados con hermanas, eso es inercia, ahora se rompe. Y entonces la forma de combatir esa inercia es, piensa en tecnología, de la cual hablamos cuando estuve en San Martín de Porres, en su universidad en 2015. Es Uber. Uber significa la cosa siguiente, que cuando hay un laberinto de taxis amarillos como en Nueva York, manejado por mafias provenientes sobre todo del Mediterráneo, y cuesta $500,000 poder conseguir el derecho a conducir un taxi, ¿qué hizo Uber? Se dio cuenta que había un gran mercado informal, todos los que hemos estado en Nueva York lo sabemos, que lo recibe a uno en el aeropuerto y dice, yo soy un hindú, yo soy peruano y lo llevo a su destino por $5 menos. Lo que han hecho entonces es encontrar la manera de comunicarse con ellos y hay Uber. Usted llama ahora con varias compañías del Perú y ya no necesita pasar por una federación de choferes que tiene un monopolio asaltado al sistema. Es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Sabemos dónde están los laberintos y sabemos cómo saltarnos a la garrocha los malos sistemas, porque sabemos que hay un torrente de normas que nadie en el Perú, nadie, ninguno de los grandes abogados va a poder vencer porque no es un problema legal, es un problema de orden político. Hay que ponerse en una situación de que esto va a cambiar políticamente. Entonces, para no consumir todo el tiempo en una especie de introducción que trata de decir en qué manera somos distintos a nuestros rivales, entro a las medidas concretas que vamos a hacer. En primer lugar, cualquier cosa que uno va a querer hacer, uno va a necesitar plata, dinero. Entonces la pregunta es cómo se logra en un país, en este momento, enfrentado entre sus clases A, B y sus clases C, D, E. Dejen de pensar formal e informal. Porque si usted piensa formal e informal, significa que lo que hay, la solución es formalizarse. ¿Cómo va a querer uno formalizarse de acuerdo a las normas existentes cuando las mismas clases formales se quejan de la formalidad? Ellas mismas dicen que están maniatadas, que no los dejan salir. Y cuando la gente de color más oscuro en el Perú dice, yo no quiero necesariamente formalizarme, dice, bueno, lo que pasa es que no les gusta la competencia desleal, pero la formalidad no es atractiva, o si no, ¿por qué todas estas compañías panameñas y Virgin Islands con los peruanos ricos afuera? ¿Por qué cuando se hay que organizar los panamericanos hay que hacerlos desde Londres? Porque hay que saltarse el sistema de la garrocha. Entonces, la primera cosa que es importante es dónde sacamos crecimiento. Y la única ventaja que tenemos es que por haber gestionado bastante mal muchos de nuestros recursos naturales, tenemos una serie de proyectos que ya están listos para salir, bloqueados como que están. La cosa típica, por supuesto, es, para poder ilustrar esto rápido, Tía María o Conga. Usted puede no simpatizar con ellos. Eso, así como ustedes se declaran neutros en política, yo me voy a declarar neutros en lo que se refiere a grandes empresas y pequeñas empresas. Pero si esos proyectos, más los miles de proyectos informales que salen inclusive más rápido que los proyectos grandes, que son de tajo abierto, a diferencia de los informales que son socavones, y que además que no tienen problemas burocráticos, porque los permisos para acabar socavones no vienen del estado de Lima, donde están los estudios de abogados peleándose todos los días, sino vienen de la comunidad agraria. Los mineros informales son lo mismo que los agricultores informales. Cultivan papas cuando el precio del oro está bajo, sacan oro cuando el precio de la papa baja y el de oro sube. Ellos en meses, semanas, comienzan a producir. Y además no toman gran espacio, no le van a quitar a nadie la concesión. Yo agarro una concesión, por ejemplo, no voy a dar nombres porque después me meto en problemas, digamos, esto es la conexión, ¿ya? Yo me llamo Pardo de Prado Miro Quesada. Tengo todo esto. Entonces lo que yo hago es acá. Con esto yo comienzo a emplear más gente, el doble de gente en un año, 2 años.
en quizás solamente meses. La idea es entonces cómo logramos a ellos darlo, pero por otro lado, a las grandes compañías también les dejamos salir adelante. Si uno agarra solamente la minería bloqueada, no estoy hablando del potencial del Perú, que es muchísimo más grande. Estoy hablando de la bloqueada. Los puentes están listos, las carreteras están listos, las refinerías falta solamente ponerle un techo. Ya están los reservorios de agua, es decir, ya están, como dirían los americanos, ready to go, listos para zarpar. Hay 1 millón de dólares que nosotros vamos a poder liberar. Si los liberamos y comienzan a funcionar estos proyectos, desde el final del primer año ya hemos comenzado a acercarnos a producir 138 mil millones de dólares. Y no solamente es producción nueva, sino es el hecho de que se valoriza lo que existe. Y con él, al valorizarse, se consigue crédito, se consigue inversión. ¿Cómo es eso de que se valorice? Sencillo, Marx 101. El capital no es otra cosa que la plusvalía. Si yo en un momento dado estoy en mi casa, actualmente no estoy en mi casa, estoy en Willax porque tengo una entrevista después, no me había coordinado bien, pero si yo estoy en mi casa y mi casa está en un barrio donde dice solamente se puede hacer vivienda y solamente de un piso, es una propiedad interesante, valorizada. Pero si viene un permiso que dice usted puede crecer 10 pisos y puede fundar ahí un hotel, el valor hoy día de lo que yo tengo puede subir 10 veces. Lo que vamos a hacer es todo lo que llamamos nosotros capital muerto, convertirlo en capital vivo y documentarlo de tal manera de que cuando uno va con su identidad de acá y además de el notario local que es reconocido o el juez de paz que es reconocido, yo le meto 7 sellos que pasan, yo entro a Wall Street, yo entro a Toronto, yo entro a Londres. ¿Ilusión? No. ¿Cómo creen que todos los grandes proyectos del Perú funcionan? Si es que no se ha logrado alguien agarrar los títulos que se compra a precio bajo, cómodo, de los indígenas peruanos y se le mete 2 o 3 o 4 o 5 o 8 certificaciones y estas son juntadas y puestas en un lenguaje que entiende Wall Street, que les dice sencillamente la cosa siguiente: si usted me está probando que tiene una concesión y también tiene la propiedad encima, dígamelo, si no es perjurio. Y si usted hace perjurio, yo lo meto a la cárcel 20 años, lo quiebro, lo rompo. Y así es que se financian los grandes proyectos peruanos. Entonces, no es que en Conga o en Tía María han habido una serie de ronderos que han venido a espantar y que el gobernador Santos es un machazo y que los comuneros de Conga no se dejan burlar. No, esencialmente que la legislación en el mundo ha ido cambiando a tal manera que ya distinguen superficie del subsuelo y al indicarse de que cuando va el presidente Humala y dice, oiga, Conga va, y le responde Santos, Conga no va. Y repite, Conga va, y el otro dice, Conga no va. Eso llegó a Wall Street. Y entonces ya saben que no importa qué legajo hay, cuántos notarios peruanos han puesto su sello, cuántos estudios de abogados de Lima han hecho su due diligence y han dicho todo está pasado, sencillamente no han creado capital. El capital no es la mina en sí, el capital es la representación de la mina. Es la representación de la mina. Lo que nosotros vemos en el mundo son representaciones. Cuando yo voy, por ejemplo, en cualquier lugar y digo, yo soy Hernando de Soto, bueno, eso es antes que fuera candidato, ¿no? Entonces había menos personas que me conocen. Me dicen, ¿cómo puede usted saberlo? Representación. Oiga, ¿y usted puede comprar tal cosa? Nadie tiene que ver si tengo una casa, si tengo inversiones. Acá está todo.
Y lo que ocurre es que el Perú es un país que tiene esto, pero no tiene esto. En otras palabras, lo que ocurre es que nosotros no somos una identidad. Yo tengo, el otro día fui contando mis distintas tarjetas, pasaporte, miembro de APEC, etc. Yo tengo 27 identidades. Depende de qué quiere usted saber de mí. Si tengo plata, no tengo plata, o lo que han tratado de hacer algunos, que es decir que no soy bachiller, que no soy licenciado, y he tenido que buscar por todos lados mis cartones para probar que sí lo soy, porque lo que cuenta es papelito manda. Pero no es que papelito manda. Crear un documento valioso es un arte desconocido en el Perú y un gobierno mío va a saber dárselo, porque sabemos cómo se hace, porque no hay razón de la cual no hay que aprender de los países que hoy día son desarrollados. Entonces, la primera parte de mi programa. La segunda es de encontrar la manera de asegurarse de que no tomemos decisiones que son desinformadas. Y eso es lo que ocurre. No hay vehículo para saber lo que quiere el Perú. Si ustedes me dicen eso pasa por los partidos políticos, lo siento, no lo creo. La razón por la cual la comunidad internacional aprobó una nueva constitución para el Perú en las Bahamas en 1992 y salió del 93 es porque el Perú argumentó de que no había una democracia en el Perú, sino una partidocracia, que era una cosa distinta. Bueno, obviamente los engañamos, porque sigue habiendo una partidocracia, pero una partidocracia no representa al ciudadano todos los días, y no solamente eso, que no lo representa, le pide yo quiero que tú te manifiestes una vez cada 5 años, si no te molesta. Y cada vez de vez en cuando, si yo quiero saber algo, te voy a dar te voy a pedir un referéndum que no es un referéndum, es un plebiscito, porque un referéndum viene de abajo. Los nuestros vienen de arriba, eso es un plebiscito. No es cuando alguien de abajo dice yo quiero una alternativa, o 5, o 10, o 8, y cambio el giro del país sin necesidad de hacer una nueva constitución. Lo que ocurre en el Perú es que se han torcido la noción de lo que es un referéndum, eso lo ha hecho Vizcarra, cuando en el fondo es un plebiscito. El plebiscito significa que en lugar de yo averiguar qué necesita la gente, dónde están los problemas, y se active y se gaste un poquito de plata para saber qué es lo que ocurre, en lugar de eso el presidente dice, esto no funciona, detestan ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué tal les parece esto otro? Eso se llama, disculpen la grosería, pero eso se llama en muchos lugares la sopa de Herodes, o la tomas o te jodes. Es decir, yo no le doy alternativas. Nosotros vamos a tener un mecanismo que se llama el pacto social. El pacto social es la idea de agarrar los gremios del Perú popular que están agremiados, están organizados, tienen registros y todos esos registros responden a leyes de las cuales nos hemos olvidado, pero ahí están. Y ellos mismos encima de esos registros lo llaman derecho imperfecto, porque quieren llegar, pero el muro pues es enorme, es impastoso. Entonces, ¿cuál es la idea del pacto social? La idea del pacto social es ir creando, cosa que va a ser fácil si es que somos gobierno, los mecanismos mediante los cuales los gremios existentes comienzan a poder manifestarse con el Estado. No he dicho que votan, pero vamos a escuchar no solamente los lobbies, los estudios de abogados, vamos a los brokers culturales de todas las formas que existen en el Perú, que viven de las clases indígenas, vamos a poder nosotros encontrar una manera sistemática para cada punto en general, continuamente estar informados. Si yo estuviera en el siglo XVIII, XIX, yo diría, ajá, lo que ustedes están haciendo es crear el tercer estado. Ajá, eso es lo que vamos a hacer. El tercer estado. Porque hoy día todos los congresos que usted ve en Europa, en los Estados Unidos, etcétera, son el resultado del tercer estado. Los otros estados eran el clero, eran la sangre azul. Bueno, ya vino la revolución industrial, ahí están los informales. ¿Quiénes son los informales? Oliver Twist. ¿Quiénes son los informales? Jean Valjean, Charles Dickens, ¿no es cierto? Y Victor Hugo. Ahí están. Nosotros vamos a crear la escalera. Y es una escalera
que todos los muchachos de San Isidro y los yapis van a dar la bienvenida, porque va a venir la paz social en el Perú, porque por fin tienen un canal de ascenso. Ya no es, como dirían los franceses, le rouge, le noir, el rojo y el negro, la única manera de ascender. Hay también las casas de los sectores populares. Entonces, democracia, por un lado, todos los 17 mecanismos básicos que no tiene nuestra democracia, porque es una democracia en la cual elegimos dictadores por 5 años. Bueno, la ventaja de PPK es que ya se eligen solamente por año y medio y año y medio, pero anteriormente era por 5 años. Entonces, eso es una, crear riqueza, valorizando el activo de los pobres, de todos, va a ser bienvenido por China, tiene tantas minas que no le interesa problemas de orden, conflicto social, lo va a dar bienvenida a los Estados Unidos. Vamos a encontrar maneras de salvar el modelo económico que es exclusivo, pero no porque fue diseñado exclusivo, sino porque no se han implementado los mecanismos paralelos que prevé los tratados internacionales. Y por fin lo que vamos a encontrar es desbloquear las urbanizaciones peruanas, las urbanizaciones populares. Hay otros 83 mil millones de viviendas en el Perú que sirven solamente para refugiarte, techo. Pero en cualquier país desarrollado, la vivienda no es solamente un hogar, es una credencial, es poder ubicarte, es saber que no deambulas. Y si agarramos, es una cantidad un poquito inferior, mototaxis, taxis, vans, etcétera, otra cantidad. Hay más dinero en la economía llamada informal de la que hay inclusive en la minería. Todo eso se va a reavivar y entonces comienza la gran unión de los A, B, C, D, E, y quizás comencemos a transitar, no digo al siglo XXI, pero por lo menos al siglo XX, y crear un gran crecimiento del Perú. Esa es la base del plan estratégico, y acabo aquí, porque si no ya no hay espacio para preguntas. Disculpen lo largo del discurso, vengo de Arequipa y de una familia que habla un montón. Gracias. Muchas gracias, doctor de Soto. Sumamente interesante toda su visión de lo que usted está proponiendo, reforma del Estado. De las preguntas de todos nuestros asistentes, voy a resumir dos, muy concretos, para complementar. Básicamente es referido, ¿cuál es su propuesta para los sectores de salud y educación en vista de las circunstancias actuales y la fallida política social de los últimos años? Y la segunda pregunta es, si referimos al capital humano, ¿qué hacer con lo que a la vista está presente, que ha aumentado el hambre, la desocupación, la desnutrición, la anemia, y que de una u otra manera, si no invertimos en capital humano, podemos crecer económicamente, pero no desarrollar como país y ser sostenible en el tiempo? Perfecto. Bueno, la primera cosa, y esto lo voy a decir un poquito en broma porque estamos en un país muy triste hoy día. Yo quería algo similar a lo que voy a decir. Crearía, por un lado, el Ministerio de Enfermedad, donde pondría a los médicos. El Ministerio de la Salud, donde pondría a los economistas. Dos cosas. Los he visto. Hay excelentes médicos del Perú y ocurre lo mismo que ocurre entre nosotros que nos gustan las ciencias sociales, la administración, la gestión pública o la privada. Se pelean entre ellos todo el tiempo, se acusan. Eso es bueno, eso es democracia. La democracia no es tener la fiesta en paz. La democracia es justamente cruzar opiniones para poder seleccionar lo bueno. Y la competencia es lo que va a dictar que un sistema es mejor que el otro. Y como en la misma manera que el coronavirus, yo no conozco a un médico que sabe lo que verdaderamente es el coronavirus. Ellos son empíricos, ¿no? Conocen lo que en inglés se llama knowing how, saber cómo, pero no knowing why, que es saber por dónde originó el problema. Pero ahí están y comparan y nos ilustran y los escuchamos. Y una vez que han tomado una decisión, mira, la cosa va por una prueba molecular, hay que escoger esta
vacuna en lugar de la otra. Oiga usted, eso es solamente parte del problema. La salud no solamente es vacuna, también hay que aislar a la gente, hay que evitar el problema. Una vez que todo eso está decidido, muy bien, ministro de Salud, fírmeme el cheque. No firma. No le han firmado ni a Vizcarra. Es decir, Vizcarra obviamente es un hombre corrupto y corrompe. ¿Por qué no logra que le firmaran? ¿Por qué ha tenido que intervenir el duro, sudando lágrimas, etcétera, el presidente Sagasti? Porque el problema no es médico. El problema es de un Estado fallido, donde el equilibrio que debe existir en saber quién es un ladrón y por otro lado, cómo logra usted una carrera si hace una firma interesante y decisiva, no está. Está totalmente desequilibrado. Todo el mundo teme la prisión preventiva. ¿Qué pasar por un juez sin nada? Hay miles de personas en la cárcel que ya están más tiempo ahí de lo que se hubiese estado si se les prueba que son culpables. Nosotros mismos en los años 90, es un problema de despenalización con el padre Lanciers, y con esa despenalización sacamos miles de personas de la cárcel. Pero no los sacamos porque los abogados decían que era una cosa problemática. Los sacamos porque los militares se dieron cuenta de que los lugares donde estaban formando los cuadros de Sendero eran las cárceles. Pero si no hubiese habido guerra no salía nada. Bueno, ahora hay guerra. Ahora hay guerra. Entonces ahora ya podemos entrar y comenzar a darnos cuenta que sea salud, educación, nómbrenlo ustedes, el problema es un Estado fallido que no sabe tomar y no puede tomar decisiones. Por eso lo de Uber. Si eso no funciona desde el arranque, mi performance como presidente, si es que soy presidente, y olvídeme la mía, de cualquiera que podría ganarse va a ser tan mala como la de los anteriores, porque no vamos a hacer tomar decisiones. Creo que usted tiene otra pregunta y me quedo ahí porque solamente quedan algunos minutos, salvo que, hambre, salvo que usted quiere que siga ahí. Bueno, el hambre se cura con dinero. Cuando existen los sistemas de interconexión, están ahí. Se puede crear todavía más prosperidad para que haya menos hambre si efectivamente se facilita la interconexión entre compradores, vendedores y productores. Y por eso les he dicho que podemos establecer en el Perú los mecanismos mediante los cuales compradores y productores se pueden conectar. Usted me dirá, ¿cómo es eso? Digo, bueno, son 17.500 registros en el Perú, donde están registrados la mayor parte de la población peruana, todos legales, todos legítimos, pero uno fue hecho en la época de Fernando Belaúnde, otro fue hecho en la época de Velasco, otros fueron hechos inclusive justo después de que nos convirtiéramos república y están ahí desparramados. Otro es que el Banco Mundial financió la creación de una represa, hubo que sacar a la gente de aquí, ponerla allá, se creó un registro y la gente se olvidó. Eso lo conocemos. Sabemos quién tiene los registros. Por ejemplo, se ha dicho dónde están los registros de la tendencia en el voto. Están en el Ministerio del Interior. Cuando uno dice no existen, sí existen. Lo que pasa es que el Estado no quiere decir que existen. En otras palabras, están ahí, son fáciles de organizar. Es cuestión de no caer en la cuestión que son informales o formales. Son los que dicen y hablan la verdad. Y no quieren hacer otra cosa que ser formales porque no tienen otra alternativa. Ergo, nosotros podemos, con las 4 cosas que hacemos, sin necesidad de entrar en detalle, es decir, perdernos como los otros planes de gobierno, que es una especie de lista de compras. Uno lo ve, ¿no? ¿Qué haría usted en lo que se refiere al hambre? Bueno, yo quisiera el mercado de proteínas. Todo el mundo le da una régimen y una dieta para la cual no existen peruanos que saben cómo hacerla. Lo que nosotros vamos a hacer en los 2 primeros años es abrir el espacio político para los que sí tienen propuestas y en un proceso democrático van a decidir cuál va encima de la otra, van a poder hacer esas cosas. No somos una lista de compras, somos las personas que van a abrir la cancha para que se forme capital,
se vence el hambre, los distintos contiendas que hay sobre educación puedan debatir libremente y el Perú va a ir escogiendo, porque yo no tengo una preferencia para uno o para el otro. Yo quiero ver quién vence y asegurarme que se tomen buenas decisiones. Muchas gracias, doctor De Soto, por absolver la... Solo quedó un pequeño detalle, si usted pudiera en un minuto, a la parte de educación, las reformas que debería haber en educación, creo que es interesante para escucharlo, que muchas preguntas están sobre ese punto. Correcto. Le voy a decir que yo tengo un gran problema. Y es que mi pareja está metida en educación. Y cada vez que yo le hablo sobre cómo es el sistema, se me tira para acá. Y cada vez que yo hablo a alguien que no es amigo suyo, se me jala para acá. Y yo a la larga me he dado cuenta, estoy en conferencia, gracias. Entonces, lo que yo trato de hacer en esto es la cosa siguiente. Es como los problemas de género. ¿Qué hacemos? Los problemas de la familia, los problemas del aborto. Nadie tiene una manera de resolverlo. Yo lo que quiero es crear un espacio en las cuales se pueden ver los dos lados y ver cuál responde mejor dentro de la crisis que tenemos actualmente. Por el momento también usted me va a decir, pero doctor De Soto, el problema acá es que usted no se quiere pronunciar porque teme que si dice esto, en lugar de decir el otro, va a perder votos, por un lado o por el otro. Respuesta correcta, no quiero perder votos. Muchas gracias. Para finalizar esta excelente exposición, la inaugural de todo este ciclo, el doctor Hugo Neira va a hacer el uso de la palabra para poder terminar y a tiempo, como corresponde, esta reunión. Doctor Hugo Neira. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias, Hernando, y a los que nos han escuchado y los van a escuchar después. Tenemos una excelente iniciación de este desfile de los candidatos que seguirán. No discutiremos, no vamos a discutir a ninguno por respeto, porque no somos neutrales como académicos, pero quiero decirles que tenemos una gran suerte en el Perú que espero que no se pierda, porque Hernando de Soto conoce el mundo. Tengo entendido que tiene como 30 presidentes de amigos que en algún momento ha hecho una reforma, él personalmente, en su vida. Entonces, es un hombre, perdonen por decirlo, es un sabio, pero es un hombre también de acción. Es decir, está entrando a un tema como es la política y la política en el Perú. Por lo tanto, me alegro muchísimo de la sinceridad, del humor, de la claridad, de las novedades formidables en las cuales estoy completamente de acuerdo. Hace rato que yo eh, eh, digo que el Estado no existe en el Perú, hay gobierno, no es Estado. El día que haya concursos para entrar a los ministerios es otra historia, pero todavía no hay ese cuerpo que hay en otros países. De manera que me alegro mucho porque entonces los que vendrán serán bien recibidos, respetaremos todos sus puntos de vista y creo, pero el salto en la garrocha la ha puesto muy alto Hernando de Soto. Me alegro mucho. Es un buen comienzo. Gracias por todo. Y buena suerte. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido realmente un placer estar con ustedes y les agradezco la oportunidad de contar las cosas. Bueno, yo no estaba tan ordenado hasta que leí un artículo de Hugo sobre mí y eso me ha permitido ordenarme. Pero les agradezco mucho a Hugo, a usted, doctor Hidalgo, y a nuestro rector de la Universidad San Martín de Porres. Y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.